Ha caído la noche. Los pastores se encuentran a campo raso, vigilando sus rebaños. De repente, se sobresaltan al ver que aparece a su lado el ángel de Jehová y que los envuelve la luz de la gloria divina. Escuchemos el emocionante anuncio que les hace este mensajero celestial. No teman, porque, miren, les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Efectivamente, había nacido un niño que llegaría a ser el Mesías. Como judíos que eran, los pastores sabían que la palabra Mesías, o Cristo, se refería al ungido, es decir, a la persona escogida por Jehová para desempeñar una función especial. Ahora bien, ¿cómo podría cualquiera de ellos aprender más sobre el Mesías y convencer a otras personas de que aquel niño era el elegido para hacerlo, tal como señaló el ángel? Examinando las profecías de las Escrituras hebreas que hablaban del Mesías y observando cómo se cumplían durante la vida del niño. Pertenecería a la tribu de Judá. En su lecho de muerte, Jacob pronunció bendiciones para sus hijos. En una de ellas profetizó: «El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de comandante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él pertenecerá la obediencia de los pueblos». Tal como lo reconocieron muchos estudiosos judíos, estas palabras tienen que ver con el Mesías. ¿Qué representan el cetro y el bastón de comandante? La autoridad real y el poder de mando. La profecía indica, por lo tanto, que todos los reyes serían de la tribu de Judá, tal como sucedió desde que David fue coronado. ¿Qué significa el nombre Silo? Aquel de quien es, o aquel a quien pertenece. Silo sería un descendiente de la casa real de Judá que reinaría para siempre. Algo que nos ayuda a identificarlo es lo que Dios le dijo a Sedequías, el último rey de Jerusalén. Le prometió que vendría un heredero al que le pertenecería el derecho al trono, y que a él se lo daría. Después de Sedequías, el único descendiente de David que contó con la promesa de recibir el reino fue Jesús. En efecto, meses antes de su nacimiento, el ángel Gabriel le dijo a María: «Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». Queda claro que Silo no es otro que Jesús, quien era de la tribu de Judá y descendía de David. Nacería en Belén. Miqueas escribió: «Tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá. De ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido». Como vemos, el Mesías nacería en Belén, población que al parecer se había llamado antes Efrata. María y su esposo José no vivían en aquella localidad de Judá, sino en Nazaret. Pero como tuvieron que ir a Belén para inscribirse en un censo ordenado por los romanos, fue allí donde nació Jesús en el año 2 antes de nuestra era. ¡Qué forma tan extraordinaria de cumplirse la profecía! Nacería de una mujer virgen. Isaías anunció: «La doncella quedará encinta». Es cierto que este versículo no usa la palabra hebrea que significa específicamente virgen, betulá, sino otra que quiere decir doncella, alma. Pero este último término también se aplicaba a las mujeres solteras que no habían tenido relaciones sexuales, como es el caso de Rebeca. Además, guiado por el Espíritu de Dios, Mateo empleó el vocablo griego preciso para virgen, partenos, cuando explicó que Isaías 7:14 se había cumplido al nacer Jesús. Y los evangelios de Mateo y Lucas no dejan ninguna duda de que María lo había concebido sin haber tenido relaciones con ningún hombre, sino únicamente por la acción del Espíritu Santo. Al igual que al pueblo de Israel, Dios lo haría salir de Egipto. Antes de que Herodes decretara el exterminio de los niños, un ángel avisó a José para que huyera a Egipto junto con María y Jesús. De allí salieron tras el fallecimiento de Herodes, para que se cumpliera lo que Jehová había hablado por su profeta Oseas, que dijo: «De Egipto llamé a mi hijo». Dado que Jesús no tenía control sobre ninguno de estos sucesos relacionados con su nacimiento y primeros años de vida, es imposible que hubiera tramado algún plan para que se produjeran.
irían delante de él allanándole el camino. Malaquías anunció que Elías el profeta haría esta labor al preparar los corazones del pueblo para la llegada del Mesías. El propio Jesús explicó que este Elías era Juan el Bautista. Además, Marcos indicó que el ministerio de Juan cumplió una predicción de Isaías. Jesús no le pidió a Juan que fuera su precursor y realizara una obra como la de Elías. Fue Jehová quien le había encargado esa misión que ayudaría a los judíos a reconocer al Mesías. Podría ser identificado por su comisión divina. En cierta ocasión, Jesús visitó la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado. Tomó el rollo de Isaías y leyó el siguiente pasaje: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres. Me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación, para predicar el año acepto de Jehová. Era innegablemente el Mesías, y por eso se aplicó a sí mismo aquellas palabras al decir: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Haría curaciones milagrosas. Así lo había anunciado Isaías. Nuestras enfermedades fueron las que Él mismo llevó, y en cuanto a nuestros dolores, Él los cargó. Mateo señaló que, después de curar a la suegra de Pedro, Cristo sanó a otras personas para que se cumpliera lo que se había hablado mediante Isaías el profeta, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y este es tan solo uno de los numerosos relatos donde Jesús aparece curando enfermos. A pesar de sus extraordinarias obras, no sería aceptado por la mayoría. El apóstol Juan mostró cómo se había hecho realidad esta predicción en el caso de Jesús. Aunque había ejecutado tantas señales delante de ellos, no ponían fe en él, de modo que se cumplió la palabra de Isaías el profeta, que él dijo: Jehová, ¿quién ha puesto fe en la cosa oída por nosotros? Y en cuanto al brazo de Jehová, ¿a quién ha sido revelado? Estas palabras seguían cumpliéndose años después, pues cuando Pablo predicaba las buenas nuevas, la gente todavía se negaba a creer en Cristo. Haría su entrada triunfal en Jerusalén. En una predicción de Zacarías, se dirigen estas palabras a la hija de Sión, es decir, a Jerusalén: Ponte muy gozosa, grita en triunfo. Mira, tu rey mismo viene a ti. Es justo, sí, salvado, humilde, y cabalga sobre un asno, sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de un asna. Y un salmo predijo con qué palabras recibirían al Mesías: Bendito sea aquel que viene en el nombre de Jehová. Es obvio que Jesús no pudo haber manipulado a toda la ciudad de Jerusalén. Más bien, fue de forma completamente espontánea que el pueblo lo vitoreó, cumpliéndose así lo que habían anunciado las profecías. Sería muy valioso para Dios, pero muchos no lo aceptarían como el Mesías. Una profecía señala cómo lo considerarían quienes cerraran los ojos a la evidencia. Fue despreciado como si fuera de ninguna importancia. No obstante, el salmista había indicado por inspiración: la piedra que los edificadores rechazaron ha llegado a ser cabeza del ángulo. Esto ha venido a ser de parte de Jehová. Jesús se aplicó a sí mismo estas palabras cuando habló con sus enemigos, y Pedro también reconoció que se cumplían en Cristo. Ciertamente, el Hijo de Dios se convirtió en la piedra angular de fundamento, o sea, la base sobre la que se construiría la congregación de cristianos ungidos. Esta piedra fue rechazada, es verdad, por los hombres incrédulos, pero resultó escogida, preciosa para con Dios. Sufriría la traición de un amigo. El Mesías haría suyas estas palabras de una profecía de David: El hombre que estaba en paz conmigo, en quien yo confiaba, que estaba comiendo mi pan, ha engrandecido o levantado contra mí su talón para hacerme caer. Comer pan con una persona era considerado una muestra de amistad. Por tanto, la profecía de David habla de un mal amigo, un traidor de la peor clase. Jesús mismo indicó cómo se cumpliría esa predicción cuando les dijo a sus apóstoles que iba a ser traicionado: No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido,
mas es para que se cumpla la Escritura: el que comía de mi pan ha alzado contra mí su talón. Como bien sabemos, Cristo se refería con este comentario a la traición de Judas Iscariote. Sería traicionado por el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Mateo dijo que, tal como se había profetizado, el pago por la traición de Jesús fue esa mísera cantidad. Ahora bien, el evangelista señaló que esto lo había predicho Jeremías el profeta. ¿Por qué dijo eso si las palabras están tomadas de Zacarías 11, 12 y 13? Es probable que en tiempos de Mateo, Jeremías fuera el primer libro de un conjunto de escritos proféticos que incluía a Zacarías. Judas no llegó a utilizar aquel dinero manchado de sangre, sino que lo arrojó en el templo y luego se suicidó. Le abandonarían sus discípulos. Fue tal y como había profetizado Zacarías: hiere al pastor, y que las ovejas del rebaño sean esparcidas. El 14 de Nisán del año 33, Jesús dijo a sus seguidores: a todos ustedes se les hará tropezar respecto a mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Y así sucedió, pues el propio Mateo señaló que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Sería juzgado y condenado a muerte. Al amanecer del día 14 de Nisán, se reunió en pleno el Sanedrín. Este tribunal decidió atar a Jesús y enviarlo al gobernador romano Poncio Pilato, quien, después de interrogarlo, no halló en él ninguna culpabilidad. Pilato dirigió la palabra a los numerosos judíos que habían acudido ante él y les ofreció ponerles en libertad a Jesús. Pero ellos gritaron en respuesta: ¡al madero con él! De hecho, prefirieron que soltara en su lugar a un delincuente llamado Barrabás. Queriendo complacerlos, Pilato lo liberó y ordenó que Jesús fuera azotado y clavado en un madero. Sortearían su ropa. David dijo: reparten entre sí mis prendas de vestir y sobre mi ropa echan suertes. ¿Cómo se cumplieron estas palabras en Cristo? Cuando los soldados romanos lo hubieron fijado en el madero, repartieron sus prendas de vestir exteriores echando suertes. Le darían a beber vinagre y hiel. Cristo haría suyas estas palabras de los Salmos: por alimento me dieron una planta venenosa, y para mi sed trataron de hacerme beber vinagre. El Evangelio de Mateo indica lo que le ocurrió a Jesús. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero, después de gustarlo, él rehusó beber. Más tarde, alguien corrió y, tomando una esponja, la empapó en vino agrio y, poniéndola en una caña, se puso a darle de beber. Lo herirían con una lanza, pero no le romperían ningún hueso. Zacarías anunció: los habitantes de Jerusalén mirarán a aquel a quien traspasaron. Y David predijo en Salmo 34:20: Jehová está guardando todos los huesos de aquel, ni siquiera uno de ellos ha sido quebrado. Un testigo ocular, el apóstol Juan, confirma que así le sucedió a Jesús. Uno de los soldados le punzó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto, es decir, Juan mismo, ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. De hecho, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: ni un hueso de él será quebrantado. Y, de nuevo, una escritura diferente dice: mirarán a aquel a quien traspasaron. Sería enterrado junto a los ricos. El Evangelio de Mateo explica que el 14 de Nisán, en las últimas horas de la tarde, un hombre rico de Arimatea de nombre José fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en un lino limpio y fino y lo puso en su nueva tumba conmemorativa, que había labrado en la masa rocosa. Y, después de hacer rodar una piedra grande a la puerta de la tumba conmemorativa, se fue. Mateo 27, 57 a 60. Sería resucitado. El Mesías haría suyas estas palabras que David le dirigió a Jehová: no dejarás mi alma en el Seol. ¡Qué sorpresa se llevaron las mujeres que fueron a la tumba donde se había depositado su cuerpo!
Un ángel que había adoptado forma humana les dijo: «Dejen de aturdirse. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, que fue fijado en un madero. Fue levantado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron». Más tarde, Pedro pronunció un discurso ante la multitud que había acudido a Jerusalén en el año 33 para celebrar la fiesta del Pentecostés. El apóstol les dijo: «David vio de antemano y habló respecto a la resurrección del Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción». En conformidad con esta profecía, Dios no permitió que el cuerpo de Jesús se corrompiera. Lo que es más, hizo que su Hijo amado resucitara milagrosamente como espíritu. Sería reconocido por Dios como hijo suyo. Mateo 3:17 dice: «Mire». También hubo una voz desde los cielos que decía: «Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado». Además, Jesús contó con el reconocimiento de las multitudes cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Hoy, nosotros también aclamamos con gran alegría a Cristo y su glorioso gobierno. El Mesías cabalga en la causa de la verdad y la humildad y la justicia, y pronto acabará con sus enemigos. Gracias a su reinado, la tierra entera disfrutará de paz y prosperidad. Como testigos de Jehová, debemos anunciar que su amado Hijo ya reina en los cielos y va a traer un futuro maravilloso. ¡Qué honor tan grande tenemos!